Y con mucho gusto les comparto que ya tenemos aquí en cabina a Zenón Tiburcio Robles. Él es director del Museo Regional de Sonora y nos dará un anuncio y un evento que tendrán hoy de Ritualidad y Resistencia Yaqui, historia de una colección etnográfica. Zenón, buen día. Buenos días, Elena, mucho gusto. Gracias por recibirnos y me permito, aunque sea un poco tarde, felicitarlos por esta nueva etapa de Radio Sonora y sobre todo el noticiero. Muchísimas gracias por esta felicitación, la aceptamos con mucho cariño y bueno, y también aceptamos esta invitación que nos está haciendo para el día de hoy, que la verdad es algo que suena muy prometedor, sobre todo por la historia, que es la historia que forma Sonora al final del día. Sí, mira, de principio tendría que hacer la aclaración. Desafortunadamente la situación de emergencia sanitaria que vivimos nos impide hacer eventos muy masivos, sobre todo en la antigua penitenciaría, el Museo Regional de Sonora, que en este momento solo tiene unas pequeñas salas temporales disponibles. El día de hoy vamos a hacer una ceremonia casi como a puerta cerrada por invitación para poder inaugurar esta exposición, porque vamos a tener incluso la participación virtual del director general del Instituto Nacional de Antropología, que nos mandará un mensaje grabado. Sin embargo, a partir del día de mañana sería la invitación al público en general. Esperemos nos entiendan este tipo de estrategias, claro, pero sí. A partir del día de mañana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los miércoles, de miércoles a sábado, tenemos en el Museo Regional de Sonora una exposición que para nosotros es muy significativa y que tiene 4 vertientes importantísimas. Una, la posibilidad nuevamente de reabrir las puertas del museo, aun cuando sea solamente en estos espacios limitados de las exposiciones temporales. Hemos estado abriendo, cerrando durante 2 años y ya por fin podemos abrir. Segundo, que tenemos una exposición que tiene varias líneas. Una, contamos ahí la historia, bueno, todos sabemos la historia de genocidio y de expulsión del pueblo yaqui, sobre todo durante el tiempo del porfirismo. Pero hay una etapa que también padecieron los yaquis, que fue la posrevolucionaria, en los años 20, de entre los 20 y los 40 del siglo pasado. Fueron llevados también a fuerza como soldados de leva a diferentes lugares del país, como parte del ejército posrevolucionario, con diferentes facciones incluso en esos tiempos. Y hay una parte de ese ejército, el batallón 22, comandado por el general Amarillas, estuvo asentado en Tlaxcala durante varios años, entre el 34 y el 40. Y ahí, en el cuartel donde estaban, que ahora por cierto es un convento, que es la catedral, está en el mero centro de Tlaxcala, ahí estaba convertido en cuartel. Ahí estuvieron los yaquis varios años. Ahí vivían sus familias con ellos alrededor, asentados afuera del edificio. Y ahí coincidió con la presencia en México de una delegación académica de investigadores suecos, a los cuales se unieron un par de hermanas danesas que vivían en México y que estaban en ese tiempo haciendo estudios etnográficos en México y recolectando materiales. Hay que recordar que para esos años todavía no existía el INAH, digamos, no existía la ley. Sí. ¿No? Entonces, había este tipo de expediciones, digamos, científicas que estaban descubriendo de alguna manera las culturas de México. Y coincide que en un momento los yaquis hacen una ceremonia que le llaman el luto pasco, que es una ceremonia como de cabo de año en memoria de los yaquis caídos en guerra. Y estos suecos y las compañeras danesas hacen un registro fotográfico muy interesante de ese momento y de la vida que llevaban los yaquis en Tlaxcala. Y además recolectan una serie de objetos de la ritualidad yaqui. Nosotros más o menos conocemos, todas las Semanas Santas vemos a los pascolas, a los chapayecas, etcétera. Pero esta recolección de materiales, que son 22 piezas, son una cabeza de venado, 2 cabezas de venado, etcétera, que se van en esos años, el 34, a Suecia. Son recopiladas por los Museos Nacionales de la Cultura del Mundo de Suecia y ahora están en un proceso. Nosotros contamos esta historia en la exposición y estamos en un proceso de poder repatriarlas para que vuelvan a territorio yaquis, porque son objetos rituales de los yaquis que en el año 2017 y el 2019, coordinados por nuestra querida Raquel Padilla,
investigadora del INAH, una comisión de yaquis fueron ya a Suecia en 2 ocasiones a certificar que son objetos que pertenecen a la tribu yaqui, que están en excelente estado de conservación y que lo que ellos solicitan es que regresen a territorio yaqui. Aquí nos vinculamos a este espíritu de este nuevo gobierno de recuperar el patrimonio cultural de los mexicanos que anda desperdigado por el mundo. Así es, y esos objetos, esos artículos, los vamos a poder observar en esta exposición. Vamos a ver las fotografías y el estado en el que se encuentran y contamos la historia. Ustedes deben de saber, todos deben de saber que es muy complejo el proceso de repatriación de objetos que no salieron de manera ilegal. Y sobre todo tan valiosos, ¿no? Así es, y además que había que certificar primero, pero sabemos que las gestiones que está haciendo el gobierno mexicano a través del INAH, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instancias del gobierno mexicano con el gobierno sueco están muy cerca de la posibilidad de que se acepte por parte del gobierno sueco traerlos. Aquí debo de decir que la colaboración que hemos tenido, de hecho esta es una exposición binacional, es una exposición de colaboración entre el INAH, el Museo Regional de Sonora y los Museos de la Cultura del Mundo de Suecia, porque ellos son los que nos aportaron todo el material de las fotografías históricas, de las fotografías de las piezas y de toda, incluso la correspondencia que cruzaron estos investigadores académicos de los años 30 en su momento y nos dan el hilo de esto, aparte de que tenemos todo el informe de los viajes que hizo Raquel Padilla acompañando esta delegación de yaquis. Entonces esperamos, el día de hoy vamos a hacer esta ceremonia y a partir de mañana queremos compartirla con todos porque estamos también inmersos como parte del plan de justicia para el pueblo yaqui y creo que este es nuestro granito de arena a ese tema. Claro, y sobre todo que como sonorenses yo creo que es muy importante reconocer la historia, conocer la historia, profundizarla y saber por qué también surge este plan de justicia yaqui, ¿no? Porque todos los agravios que se cometieron en contra de este pueblo, pues se tienen que resarcir de alguna manera y yo creo que parte fundamental es conocer la historia. Y este evento que van a tener pues va a ser magnífico en ese sentido. Y yo diría que la historia y su vinculación con nuestros días actuales, la capacidad que ha tenido el pueblo yaqui de a partir de su fuerza cultural conservar su forma de vida, sus formas políticas, etcétera, y lo que ahora está sucediendo. Su idioma también. Totalmente, eso nos da un buen ejemplo de resistencia, es un gran ejemplo a nivel nacional y creo que ha sido un gran ejemplo a nivel mundial las acciones que ha tomado el gobierno actual de reconocer, digamos, esta necesidad de pedirle perdón al pueblo yaqui y hacer mucho por ellos en los próximos meses, como sabemos que está el plan en ese sentido. Nosotros contamos una pequeña historia de 22 objetos y de 40 fotografías históricas, pero que creo que les puede interesar. Una pequeña historia, pero muy bien documentada y yo creo que eso es lo que le da este valor histórico que es tan importante. Zenón, la ceremonia que van a tener hoy, como bien nos comentaste, no vamos a poder asistir por cuestiones de la pandemia de COVID-19, pero la van a transmitir de forma virtual, por si hay alguien que le interese que la quiera ver. Entiendo que la vamos a grabar, no es parte, porque tenemos todavía problemas ahí incluso de señal, en la antigua penitenciaría es un edificio de piedra del Cerro de la Campana y luego como un metro, ¿no? Duran hay muros que son de 1.20, 1.40 de ancho, entonces es difícil, pero haremos una grabación. Habría que decir que este proyecto que tenemos de colaboración con el Museo de la Escultura del Mundo en Suecia, no es un proyecto que se acaba con esta exposición, es un proyecto de largo aliento que posiblemente se materialice en los próximos meses, en los primeros meses del próximo año, con una página web en la que ellos están haciendo un documental muy completo de toda la historia de estas piezas y ligándola con la actualidad del pueblo yaqui. Incluso es muy probable que tengamos una visita, una delegación del Museo de Suecia en enero del próximo año para hacer grabaciones aquí, grabar la exposición. Es una exposición que la estamos pensando para que viaje primero a territorio yaqui, por supuesto, claro, y eventualmente a Tlaxcala para compartir esta historia y seguramente a Yucatán, con quien también compartimos gran parte de la historia del pueblo yaqui, que también fue
principalmente expulsado de esos territorios, Oaxaca y demás, ¿no? Claro, incluso pudiéramos decir que la antigua penitenciaría pues también es parte de la historia yaqui, porque pues en su mayoría, ahorita lo comentábamos fuera del aire, pues fue construida por estos yaquis, que muchos de ellos estaban presos, o sea, construyeron la cárcel donde los iban a encerrar, ¿no? Efectivamente, ellos levantaron los muros de su propia prisión, Así nos gusta decir, y además el barrio de La Matanza, alrededor de la antigua Peni, también se fue conformando con población yaqui, justo igual que sucedió en Tlaxcala. Las familias vivían afuera, los yaquis que estaban presos adentro de la prisión, y se van conformando en Tlaxcala. Las fotografías que vamos a mostrar, igual hay unas fotografías maravillosas de las mujeres haciendo tortillas de agua en Tlaxcala. Se ven unos platos de comida que seguramente son platillos sonorenses. Entonces es un material documental histórico muy, muy importante para nosotros. Y que nos hable de sus tradiciones y también de esta unión familiar, ¿no? El hecho de siempre querer estar cerca de sus seres queridos, y yo creo que esto es algo que tiene que prevalecer, no solamente en la cultura yaqui, sino también pues, en la cultura sonorense. Así es, el concepto de comunidad llevado a su máxima expresión para la defensa de la propia cultura. Creo que eso es un gran ejemplo. Totalmente de acuerdo. Zenón, muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a estar muy atentos de este evento que suena muy prometedor. Muchas gracias y los esperamos a partir del día de mañana, miércoles a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. De nuevo abrimos parcialmente el edificio de la antigua penitenciaría, pero con mucho gusto de recibirlos. Muchísimas gracias. Acabamos de platicar con Zenón Tiburcio. Él es director del Museo Regional de Sonora.